Ya. Vamos. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Soy María Elena Carrillo, docente de la Unidad Educativa 5 de agosto en la especialidad de Química para primeros de bachillerato en el área de ciencias. Y el día de hoy tengo la grata oportunidad de poder compartir con ustedes un tema de química orgánica que corresponde a los terceros de bachillerato. Este tema de química orgánica se basa en lo que tiene que ver con los hidrocarburos. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez sobre qué son los hidrocarburos? ¿A chicos? Los hidrocarburos son compuestos miren. que están en hidrógeno y carbono. Sí, muy bien. Qué bueno que sí lo sepan. Miren, el objetivo de nuestra clase, se lo voy a proyectar en este momento. El objetivo de nuestra clase, chicos, es identificar a los hidrocarburos por su nomenclatura, propiedades y propiedades, realizando prácticas de reconocimiento con responsabilidad para diferenciar sus utilidades en la vida cotidiana. Es decir, nosotros vamos a poder identificar los tipos de hidrocarburos que existen en la naturaleza, cuál es su composición, cómo se diferencia, cuáles son sus usos diarios y también cuáles son sus usos en la industria. ¿Sí? Los primeros hidrocarburos que nosotros encontramos en la naturaleza, ¿cuáles son? A ver, ustedes han escuchado algo. A ver, yo sé que ustedes sí saben. ¿Cuáles son los primeros hidrocarburos que ustedes han encontrado en la naturaleza? ¿O conocen o han escuchado? Para los autos. Los combustibles de los autos, perfecto. ¿Por qué los combustibles de los autos son hidrocarburos? A ver, ¿alguien que me pueda decir? A ver, les digo entonces, chicos. Los combustibles de los autos son hidrocarburos porque son derivados del petróleo. Y todos los derivados del petróleo son hidrocarburos. Y el combustible, la gasolina, el diésel, son uno de los principales derivados que sirven para la locomoción de los motores de los carros. Entonces, todos los hidrocarburos son compuestos que llevan en su molécula, como dijo Miller, el carbono y el hidrógeno, básicamente en sus estructuras moleculares. Estos hidrocarburos se clasifican en tres grandes grupos. Los hidrocarburos alcanos, los hidrocarburos alquenos, los alquinos, y también tenemos una subdivisión que son los cíclicos, tanto alquenos como alquinos, y también tenemos los hidrocarburos aromáticos, cuyo principal exponente o principal compuesto es el benceno. Como nosotros sabemos que los principales componentes de los hidrocarburos es el carbono, tenemos que saber qué es el carbono. ¿Alguien me puede decir qué es el carbono? ¿Se ha escuchado sobre el carbono? ¿No? Bueno, les informo. El carbono es un metal de 4 valencias y que se satura al formar hidrocarburos con 4 hidrógenos en cada uno de estos enlaces o valencias. Por ello, cuando realizamos los primeros hidrocarburos, los saturados o alcanos, el elemento o el compuesto principal es el metano, porque es un hidrocarburo que contiene un solo carbono y 4 hidrógenos a su alrededor. Bueno, voy a proyectarles, chicos, la principal
¿Me avisan si se observa, por favor? Ya. Sí se ve, profe. Se ve. Ya. Como les decía, a ver, ¿quién me puede leer la primera parte? ¿Qué son los hidrocarburos? Ya, profesora Mendoza. A ver, Mendoza, ayúdeme, Justin. Ya. ¿Qué son los hidrocarburos? Los hidrocarburos son compuestos orgánicos cuya estructura molecular se forma de la unión entre átomos de hidrógeno y carbono. La fórmula básica de los hidrocarburos es la siguiente. CXHY. Sí. El petróleo en estado líquido y el gas natural en estado gaseoso son mezclas de hidrocarburos. Los hidrocarburos son la fuente de la que derivan otras sustancias orgánicas, tales como el combustible fósil. Características de los hidrocarburos. La primera son los compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y carbono. La segunda es, no suelen ser biodegradables. Son hidrofóbicos, esto es insoluble y esto es insolubles en agua. Cuando la combustión es óptima o completa, produce agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua o monóxido de carbono. Muchas gracias, Justin. Entonces, corroboramos que los hidrocarburos están compuestos netamente por carbono e hidrógeno. Que el petróleo es el compuesto del que más se obtienen hidrocarburos. Y que los hidrocarburos a la vez son compuestos que son biodegradables, es decir, que se degradan con el tiempo o se transforman. Además, son hidrofóbicos. Cuando nosotros hablamos de fobias, decimos que tenemos miedo a algo, ¿verdad? Entonces, en este caso no es miedo, sino que es que son insolubles en el agua. Por eso cuando nosotros vemos derrames de petróleo, nos damos cuenta de que no se disuelven fácilmente en el agua, el petróleo, porque quedan, de acuerdo a la densidad de los líquidos, el petróleo arriba y el agua abajo. También los hidrocarburos pueden ser de combustión completa y de combustión lenta o incompleta. Como por ejemplo cuando nosotros quemamos la basura completamente y no solo nos queda un poco de ceniza, o también cuando la combustión no se está produciendo bien, cuando nosotros estamos cocinando en casa con el cilindro de gas, cuando hay sucio, humedad o grasa, ustedes ven que se forma una capa negra alrededor de la olla. Eso es un hollín. ¿Por qué? Porque no ha sido completada correctamente la combustión. Usos e importancia de los hidrocarburos. Como les decía, los hidrocarburos tienen muchos usos tanto a nivel industrial como también en nuestra vida cotidiana. Y a partir de ellos se pueden obtener diferentes tipos de materias. Por ejemplo, las materias primas que sirven para la fabricación de muchos productos como los plásticos, la tinta, las gomas, los textiles, los detergentes, muchos de los productos que utilizamos en casa. También se pueden hacer productos especiales como el asfalto, los combustibles, los lubricantes, las parafinas que se utilizan para las velas, y también recursos energéticos. ¿Cuáles son los recursos energéticos? Cuando nosotros producimos energía a través de los hidrocarburos. Como por ejemplo, ¿qué energía se puede producir, chicos, a través de los hidrocarburos? A ver, aquí hay recursos energéticos. Lea y dígame, ¿qué tipo de energía podemos producir? Combustible. Los combustibles para el transporte. ¿Qué otra energía podemos producir? Energía eléctrica. La energía eléctrica de uso industrial, que es la de 220, y la de uso doméstico, que es la de 110, ¿verdad? Bueno, entonces, como ustedes ven, los hidrocarburos en nuestra vida diaria y cotidiana son de mucha importancia. Lo lógico es
que nosotros como seres humanos hagamos el uso adecuado de estos hidrocarburos y a la vez seamos empáticos con la naturaleza, seamos empáticos con nuestro planeta y utilicemos lo que en realidad necesitamos. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los hidrocarburos. Como les decía antes, los hidrocarburos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos, que son los alifáticos, y los hidrocarburos aromáticos, que son los alifáticos cíclicos. Ya. Dentro de esos, el día de hoy nos corresponde estudiar netamente lo que son los hidrocarburos alcanos, en virtud de que la temática de hidrocarburos es una temática suficientemente amplia que no se la puede abarcar en una sola hora de clases, sino que es necesario abarcarla en varias horas de clase con la ejercitación y también poniendo en práctica cada uno de los conocimientos que tenemos tanto en el aula y ahora con la virtualidad. Tendremos que empezar a buscar a través del internet mucha información para poder ir solucionando los diferentes problemas que podamos realizar dentro de la hora de clase. Entonces, repito, los hidrocarburos se dividen en alifáticos y aromáticos. Los alifáticos son alcanos, alquenos y alquinos. Los aromáticos, perdón, son los alifáticos cíclicos. Vamos entonces a hablar de los alquenos. Hidrocarburos saturados o alquenos. Tienen como fórmula general, ¿cuál, Natalie? ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? Natalie Andrade. Alguien que le ayude a Natalie, a lo mejor no alcanza a ver. Harold. Ya, profesora. Ya, ¿cuál Su es la fórmula fórmula? general. Aquí yo estoy señalando. ¿Cuál es la Fórmula fórmula? general. CnH2n más 2, punto. Ya. ¿Qué significa esta fórmula, chicos? Significa que por cada átomo de carbono, que se lo representa con la letra C, por cada átomo de carbono van a existir 2 hidrógenos más 2 hidrógenos más. Es decir, si yo tengo un átomo de carbono, por un átomo de carbono debe haber el doble de hidrógenos, ¿verdad? ¿Cuántos serían? ¿Cuántos hidrógenos? 2 más, ¿verdad? 2. Y más 2, entonces, en total, ¿cuántos hidrógenos tendría? 4. 4. Entonces, por cada átomo de carbono va a haber esa cantidad de hidrógenos. Los alcanos, para nombrarlos, se utiliza la terminación ano. Y los sufijos también de acuerdo al número de carbonos. Los primeros 4 hidrocarburos alcanos tienen nombres especiales, como son el hidrocarburo de un solo carbono, que es el metano, de 2 carbonos, que es el etano, y de 3 carbonos, el propano, y el cuarto, que es el butano. Esos son los nombres. De los 4 primeros llevan nombres especiales. Metano, etano, propano y butano. Ahora, aplicando la fórmula general que tenemos de los hidrocarburos, si yo tengo un hidrocarburo de 2 carbonos, ¿cuántos hidrógenos debería tener ese alcano o ese hidrocarburo alcano? A ver, ¿quién me dice? 6. Ay, 6. ¿Sí? 6. Aquí nosotros tenemos la fórmula, como ustedes pueden notar. Ese hidrocarburo se va a llamar etano, que es el segundo hidrocarburo que se forma en los alcanos. Ya.
Entonces,